Imagina por un instante que todo lo que creías sobre el deseo femenino estaba equivocado, que los músculos, el dinero, los autos brillantes y las frases trilladas no eran la llave de nada, sino apenas el ruido que distrae a los hombres comunes de lo verdaderamente importante, porque lo que de verdad mantiene a una mujer pensando en ti horas después de verte, soñando contigo sin entender por qué, no es lo obvio, no es lo que todos repiten, sino la combinación precisa de tiempo, intención y misterio en los lugares que casi nadie explora. Y aquí es donde los hombres se equivocan porque corren desesperados hacia las zonas evidentes, sin darse cuenta de que lo que abre la puerta de su mente no es la prisa sino la pausa, no es la invasión sino el descubrimiento, y lo que Maquiavelo habría llamado el arte del poder en política, aquí se traduce en el arte del poder en la piel. No es conquista, es orquestación, no es fuerza, es estrategia. Y lo fascinante es que basta con entender que el cuerpo femenino es un mapa lleno de atajos secretos que los novatos nunca descubren porque están demasiado ocupados, intentando mostrar sus credenciales, y sin embargo el hombre que se detiene a observar, que sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse, que maneja los silencios y que convierte un gesto mínimo en un universo, ese hombre se vuelve inolvidable. La obsesión no nace del espectáculo, nace de la intriga. Y la intriga se construye con precisión quirúrgica. La mayoría de los hombres piensan que besar es simplemente besar, que todas las bocas son iguales y que la pasión se mide por la intensidad del contacto, pero lo que ignoran es que el cerebro humano funciona bajo un sistema de recompensas que se activa más con lo inesperado que con lo obvio, y cuando tú logras ubicar tu gesto en el lugar exacto donde ella no lo esperaba, en el momento en que su mente está relajada y vulnerable, el impacto no es solo físico, es neurológico, queda tatuado en su memoria. Ella no recordará la conversación entera, ni la cena, ni el vino, ni siquiera el color de tu camisa, pero recordará el roce exacto de tus labios sobre la clavícula cuando menos lo esperaba, y ese recuerdo se repetirá una y otra vez en su cabeza como un eco imposible de callar. Eso es lo que diferencia a un hombre común de uno que se convierte en mito, y aquí entra la paradoja más poderosa. Los hombres creen que la seducción es acumulación de estímulos, pero en realidad es la dosificación lo que crea el hambre. Si entregas todo de golpe, ella lo recibe, lo procesa y pasa página. Si entregas apenas un fragmento y te retiras, dejas una incógnita abierta que su mente no puede soltar. Esa es la esencia de la estrategia, y para lograrlo necesitas comprender que las zonas clave no son las que todo el mundo asume. No es la boca en primer lugar, no es el pecho, no es la piel obvia. Esos lugares funcionan, sí, pero no generan misterio, generan satisfacción inmediata. Lo que crea obsesión son los puntos que parecen inocentes, los que rara vez son tocados, los que comunican cercanía sin caer en la vulgaridad. La clavícula, por ejemplo, no es solo hueso y piel, es un punto de pulso. Cuando colocas tus labios allí, lo que ocurre no es un simple beso, es un encuentro entre tu boca y el latido de su corazón. Su cerebro primitivo lo interpreta como una sincronización vital, como si de repente tú y ella estuvieran respirando el mismo compás. Por eso cuando lo haces bien, no con torpeza ni con prisa, sino con la lentitud calculada de un hombre que domina su propio tempo, ella siente una intimidad que no puede explicar, y lo más letal de todo es cuando actúas como si no fuera gran cosa, como si para ti fuera natural, porque en ese instante ella se queda sola con la duda: ¿por qué me impactó tanto? ¿Por qué siento esto si él lo hizo como si fuera nada? Y esa pregunta la acompañará durante días. Luego está la muñeca, ese lugar que parece insignificante, y sin embargo encierra un poder devastador. Piénsalo. Allí las venas están expuestas, el pulso late a flor de piel. Es como un recordatorio de la vulnerabilidad más íntima. Cuando tú tomas su mano, la giras suavemente, y dejas que tu aliento acaricie esa zona antes de posar los labios, lo que comunicas no es solo afecto, es paciencia, es control, es la declaración silenciosa de que sabes esperar, de que no necesitas correr. Ella lo siente, lo percibe en su subconsciente, y entonces ocurre algo que no espera. Se relaja. La confianza surge no porque digas puedes confiar en mí, sino porque su propio sistema nervioso responde a esa calma. En ese instante ya no eres un extraño, eres alguien que la hace bajar la guardia sin pedirlo. Pero aquí viene el verdadero golpe maestro. No te quedas ahí. La besas y luego sueltas.
Cambias de tema, retiras tu atención como si fuera lo más natural del mundo. Esa retirada estratégica es dinamita, porque activa el famoso efecto Zeigarnik. La mente humana se obsesiona con lo que no se completa. Ella sentirá que le diste un vistazo a algo que podría ser infinito, y luego lo retiraste, y créeme, pasará horas pensando en por qué lo hiciste. Ese hambre de piel es tu victoria silenciosa, la nuca en cambio es otra historia. No se trata solo de piel sensible, se trata de un interruptor ancestral. En todas las culturas, en todos los tiempos, la nuca ha sido símbolo de vulnerabilidad y rendición. Acceder ahí es como recibir un permiso inconsciente, y por eso no puede hacerse de cualquier manera. No puede ser obvio, no puede ser forzado, debe ser en un momento donde ella está distraída, donde su cabello cae, y tú lo apartas suavemente, sin teatralidad, y dejas tus labios justo en la base de su cuello. 3 segundos exactos, nada más, ni lengua ni ruido, solo la presión firme de tu boca, y luego te retiras como si nada hubiera pasado. Ella, en cambio, sentirá que su columna se arquea, que su respiración cambia, que algo en su sistema nervioso se activó sin permiso, y ahí, hermano, es donde la intriga se convierte en necesidad. Más arriba, justo bajo el lóbulo de su oído, está el cuarto punto letal. Aquí juegas con la anticipación más pura. No se trata de besar de inmediato, sino de acercar tu respiración, de dejar que sienta tu presencia sin contacto. Su cerebro entra en alerta, esperando lo inevitable. Cada segundo de demora multiplica el deseo, y cuando finalmente rozas con tus labios esa zona, apenas perceptible, y te retiras, creas un vacío eléctrico. Luego vuelves con un beso más firme, y ahí su sistema libera una cascada de dopamina. Es química pura, lo asocia contigo, no con el beso en sí, y si encima le susurras algo inesperado, no sexual sino trivial, como una observación sobre la música o sobre su perfume, la confusión será absoluta. Su mente dirá, esperaba pasión, recibí misterio, y lo misterioso siempre es más adictivo que lo evidente. Y finalmente el interior del muslo, la frontera entre lo íntimo y lo sexual, el terreno donde la mayoría de los hombres se delatan como impacientes, pero donde el maestro demuestra autocontrol. Colocas tu mano en la rodilla, hablas como si nada, dejas que se acostumbre a tu contacto, y lentamente deslizas hacia adentro, deteniéndote a la mitad, presionando apenas unos segundos, y luego retiras por completo, no porque ella te lo pidiera, no porque no quieras, sino porque tú eliges. Ese es el mensaje: tengo el control, no me controla el impulso, y eso más que cualquier declaración, la convence de que eres un hombre diferente. Pero aquí no acaba la historia, porque existen zonas bonus, lugares donde pocos piensan detenerse: el arco del pie, el omóplato, la palma de la mano, el espacio entre los dedos, el hueso de la cadera. Cada uno de estos rincones cuenta una narrativa distinta, y cuando los exploras con la misma intención y retiro estratégico, la conviertes en testigo de algo que jamás había experimentado: la certeza de que cada parte de su cuerpo, incluso la más olvidada, tiene valor para ti, y eso la marca, no como un juego de conquista, sino como un despertar sensorial, que la hace volver a ti una y otra vez. Lo que diferencia al amateur del maestro no es lo que toca, sino lo que decide no tocar todavía. La clave no está en acumular gestos, sino en sembrar semillas de intriga, y cuando ella se encuentre sola en su habitación, recordando el roce de tus labios en la muñeca o el aire tibio en su oído, se dará cuenta de que lo que la enciende no es lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. Esa tensión no resuelta es la verdadera adicción, y aquí es donde muchos hombres fracasan, porque confunden misterio con ausencia, desaparecen por semanas, piensan que así generan intriga, pero lo único que transmiten es indiferencia. El misterio no es abandono, es variación, es estar presente de forma inesperada, es aparecer cuando ella no lo anticipa, es escribir un mensaje trivial 3 días después que la hace reír, no porque sea romántico, sino porque le recuerda que piensas en ella en los momentos más insospechados. Esos pequeños destellos son los que mantienen viva la chispa. Lo fascinante es que este arte no requiere de nada extraordinario, no necesitas ser millonario, no necesitas un físico de modelo, no necesitas frases de manual,
Solo necesitas entender que la seducción real no es espectáculo, es orquestación psicológica, y como dijo Maquiavelo, el poder real no se muestra, se ejerce en silencio. Cuando aplicas estas claves, no lo haces para manipular ni para impresionar, lo haces porque has entendido que el verdadero atractivo es ser un hombre que domina su propio tiempo, su propia energía y su propia presencia. Esa es la esencia de la obsesión. Y ahora, hermano, si todo esto te está resonando, hazme un favor. Suscríbete a este canal, no porque yo lo pida, sino porque, seamos honestos, un hombre que se queda hasta aquí leyendo sobre clavículas, muñecas y orejas claramente tiene hambre de más conocimiento. Dale clic como si fuera la clavícula de YouTube, 5 segundos de presión, luego retírate como si nada, y créeme, te va a dejar queriendo volver por más. Cuando entiendes que la obsesión femenina no nace de los gestos grandes sino de los detalles calculados, el juego deja de ser un misterio y se convierte en un arte, porque lo que de verdad la mantiene despierta por las noches, no es lo que hiciste sino lo que no hiciste, no es el beso obvio sino el que insinuaste y retiraste, no es la declaración directa sino la pausa que dejó preguntas abiertas. Y aquí está la esencia que transforma a un hombre en un mito: no saturas, dosificas, no corres, orquestas, no gritas, susurras en lugares donde nadie presta atención. Los hombres ordinarios se lanzan como toros a lo evidente, tú avanzas como estratega en un tablero donde cada movimiento está diseñado para que su mente haga la mitad del trabajo, y ese trabajo es lo que genera el vínculo, porque ella no puede soltar lo que no termina de resolver. Piensa en esto: cuando un mago revela su truco, el encanto desaparece, pero mientras la audiencia no entiende cómo lo hizo, el truco vive en su cabeza. En la seducción ocurre lo mismo. Si respondes todas sus preguntas, si confirmas todas sus sospechas, matas el misterio, pero si dejas huecos, si siembras silencios, si actúas con consistencia inconsistente, entonces ella se convierte en tu propia espectadora, atrapada en el truco sin querer que termine. Y lo más curioso es que no se trata de manipulación, se trata de psicología básica. El cerebro humano está diseñado para obsesionarse con lo incompleto. Ahora imagina lo que ocurre cuando combinas esta verdad con el dominio del cuerpo como mapa. Cada beso, cada roce, cada respiración, cada pausa se convierte en una jugada. La clavícula no es solo hueso, es un tambor donde tocas el ritmo de su corazón. La muñeca no es solo piel, es un cristal donde late su torrente sanguíneo. La nuca no es solo un punto sensible, es un botón que apaga su razón. El oído no es solo una curva, es un interruptor directo hacia sus impulsos primitivos. El muslo no es solo carne, es la frontera donde tu autocontrol habla más fuerte que cualquier palabra. Cada lugar es un territorio, y cada gesto es una bandera invisible que clavas sin que ella se dé cuenta. Pero el verdadero poder no está en el contacto, está en la retirada. Si das y retiras, creas vacío, y el vacío es lo que obsesiona. Por eso cuando después de besar su muñeca sueltas su mano y cambias de tema como si nada, su cerebro no puede soltarlo. Cuando rozas su nuca y te alejas sin buscar su mirada, ella se queda atrapada en la duda. Cuando respiras bajo su oído y luego hablas de cualquier banalidad, ella queda suspendida entre lo que esperaba y lo que recibió. Ese contraste es adictivo. Muchos hombres creen que la intensidad se mide en lo que entregan, pero los maestros saben que la intensidad se mide en lo que retienen. No es la avalancha lo que derrumba montañas, es la gota constante que perfora la roca. Tú no quieres ser el relámpago que brilla un segundo y desaparece, quieres ser el eco que nunca termina. Y aquí es donde entra la variación. Nunca te conviertes en patrón. Un día eres juguetón, al siguiente serio, una vez eres rápido, la otra lento, un momento eres el que se retira, al siguiente el que sorprende. Esta danza de contradicciones mantiene a su cerebro encendido, porque nunca sabe qué esperar, y lo impredecible es más adictivo que lo perfecto. Quiero que pienses en un ejemplo real. Un cliente mío conoció a una mujer acostumbrada a que todos los hombres le hablaran de su belleza. Él nunca mencionó su aspecto, habló de su risa, de su manera de mirar el suelo cuando pensaba, de cómo levantaba una ceja sin darse cuenta, detalles que nadie notaba. Y cuando un día en medio de una charla trivial, tomó su mano, besó su muñeca y luego cambió de tema, ella quedó atrapada, no porque fuera el gesto más íntimo de su vida,
sino porque era un gesto inesperado, cargado de intención pero disfrazado de naturalidad. 3 meses después me confesó, no podía dejar de pensar en ese momento, sentí que vio algo en mí que nadie más veía. Esa es la clave, no haces lo que todos hacen, haces lo que nadie espera, y para sostener esto necesitas algo fundamental, una vida propia, porque si tu único proyecto es ella, todo se nota, si tu única misión es conquistar, todo se percibe como teatro, pero cuando realmente tienes metas, pasiones, proyectos que te absorben, entonces tus silencios son naturales, tus pausas son reales, tu tiempo es valioso, y eso lo siente, sabe que no eres un hombre que gira en su órbita, sino que eres un sol con luz propia, y eso es irresistible. Por eso, cuando decides besar su clavícula y luego hablar de un tema trivial, no lo haces para manipular, lo haces porque de verdad no necesitas su validación. Cuando tardas en contestar un mensaje, no es porque estés calculando, es porque realmente estabas ocupado. Cuando decides retirarte en el mejor momento, no es para jugar, es porque sabes que tu vida sigue, y esa autenticidad envuelta en misterio, es lo que crea el magnetismo real. Ahora hablemos de las zonas olvidadas, esas que convierten a un hombre en leyenda. El arco del pie, por ejemplo, pocos se atreven a besar allí porque creen que es insignificante, pero cuando lo haces con calma, transmites la idea de que cada rincón de su cuerpo merece devoción. O el omóplato, ese hueso plano que casi nadie mira, cuando lo recorres con los labios en medio de un abrazo, ella siente que descubres belleza donde otros no. El hueso de la cadera, besado con precisión, es un acto de confianza absoluta. La palma de la mano, soplada y luego besada en el centro, relaja su cuerpo de una manera que ninguna frase podría lograr. El espacio entre sus dedos, acariciado y besado suavemente, comunica reverencia por lo pequeño. Estos gestos son los que la hacen pensar, él no es como los demás, y todo esto se refuerza con la maestría de la gratificación diferida. La mayoría de los hombres buscan cerrar rápido, pero tú entiendes que el poder está en alargar. No eres el hombre que corre hacia la meta, eres el que convierte el camino en una experiencia inolvidable, y cuando ella siente que contigo cada minuto es una sorpresa, no buscará llegar al final, querrá quedarse en el proceso. Esa es la diferencia entre deseo y anhelo. El deseo se sacia, el anhelo nunca muere, y tú no quieres ser deseado, quieres ser anhelado, porque el deseo termina en el momento en que se satisface, pero el anhelo se alimenta de sí mismo, se renueva, crece, y cuando logras que una mujer te anhele, no hay competencia posible, ningún otro hombre puede reemplazarte, porque lo que siente por ti no es un capricho, es una necesidad. Por eso cada beso que das debe estar cargado de intención, cada silencio debe tener un propósito, cada retirada debe sembrar un vacío, y todo esto debe hacerse con la naturalidad de un hombre que no busca aprobación, sino que simplemente vive su verdad. Esa autenticidad es el cimiento sobre el cual se construye la obsesión. Ahora bien, quiero que imagines la escena final. Han pasado semanas de encuentros, de roces, de besos estratégicos. Ella ya no sabe cómo explicarlo, pero piensa en ti a todas horas. Está sola en su cama, y recuerda el calor de tu aliento bajo su oído. Está en la oficina, y de repente le viene la sensación de tu mano en su muslo. Está con sus amigas y se sorprende recordando cómo besaste su muñeca. No entiende por qué, pero su cuerpo la traiciona, y en ese momento se da cuenta de que lo que la tiene atrapada no es lo que pasó, sino lo que todavía espera. Ese es el secreto. No conquistaste su cuerpo, conquistaste su mente, y tú que estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, tienes dos opciones. Puedes seguir siendo el hombre que corre hacia lo obvio, que se quema en un instante y desaparece, o puedes convertirte en el hombre que deja huella, que orquesta con paciencia, que domina su propio tiempo, y convierte cada gesto en un recuerdo imborrable. Y si ya llegaste hasta aquí, hermano, ya diste el primer paso, así que antes de que cierres este video, hazme un favor y suscríbete, no por mí sino por ti, porque si te quedas aquí, vas a seguir descubriendo secretos que el 99% de los hombres nunca sabrán. Y vamos, sé honesto, después de pasar casi 10.000 palabras hablando de clavículas, muñecas, nucas y muslos, lo mínimo que puedes hacer es darle al botón de suscribirse. Piénsalo como otro gesto maquiavélico. Presionas ese botón, esperas 3 segundos, te retiras,
y dejas que YouTube se quede obsesionado contigo, y si alguna mujer te pregunta por qué sonríes misteriosamente la próxima vez que la mires, tú solo piensa, porque entendí el arte del poder invisible,